También agradezco de manera especial al doctor Arlilio Uribe, representante, y a todos los asistentes por esta invitación. Pues en realidad lo que yo voy a decir es algo... Lo que voy a decir es algo bastante repetido y conocido para sustentar una idea, doctor Arlilio. La idea de que no solamente se puede afirmar que en el plan de desarrollo, a pesar de decir que se sustenta en 3 pilares y principalmente en la paz, no obstante esa situación, en realidad hay una gran incoherencia entre esa declaración y los enunciados de su articulado y de las propias bases. De manera, por un lado, deliberada, han omitido hacer referencias a los temas más particulares que están en proceso en los acuerdos de paz. Parece como si hubieran hecho un trabajo muy detallado de peluquear en los documentos de las bases y el articulado para que no exista nada que se parezca a lo que está acordando en la agenda de La Habana. Pero por otro lado, se sustituye la idea que no aparece, las palabras negociaciones de paz no están, acuerdos de paz no están, sino en una referencia única por allá en una frasecita, y se sustituye el concepto y el marco de referencia por la idea de construcción de paz. Se habla de construcción de paz, pero la paz no está. Entonces eso lleva a muchas inconsistencias. La explicación que han dado algunos es que los redactores del plan han evitado incluir temas para no aprobar en la ley del plan cosas que fueran cuota inicial y punto de apoyo para nuevas exigencias en la mesa de negociación. Y de otro lado dicen para que no se anticipen anuncios y entonces la mesa pueda presentar resultados y tener banderas. Si eso fuera, de todas maneras la conclusión es la misma. Los acuerdos de paz no están en el plan. No están en el plan. Entonces nos queda la pregunta, entonces la construcción de paz sí está en el plan. Lo que está en el plan es construcción de paz. Por lo que se ha dicho hoy y por lo que en algunos puntos voy aquí a anotar, tampoco la construcción de paz está en el plan. Lo que hay es la repetición, como varios lo dijeron, de una política que viene desde antes, incluso del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando el tema de la paz estaba proscrito como política concreta pública. ¿Cuál es la conclusión a la cual yo quiero llevar? ¿Cómo estás? Que si se firman los acuerdos en La Habana, se va a necesitar un nuevo plan de desarrollo. Y se podría decir de otra manera, que si realmente la paz es la estrategia, es la tarea de este siglo, de esta generación y de las próximas décadas, mínimo hay que armonizar el plan con los acuerdos. Conclusión, debería existir un artículo expreso en el plan que diga que máximo en el plazo de 2 años el Congreso de la República se abocará a la adopción del plan de desarrollo para la paz de Colombia. Porque ahora el plan y la tarea del gobierno y la tarea de las FARC y todas las tareas hacen que las cosas estén en una trampa. No hay acuerdo, por eso no se ponen en el plan. Pero en cambio, lo que sí sucede es que la construcción de paz se asimila a más de lo mismo. ¿Qué es construcción de paz? Construcción de paz es acoger como marco de referencia y matriz de nuestras orientaciones de inversión las directrices de la OECD y de la Organización Mundial de Comercio. El consenso de Washington se ha sustituido por la camisa de fuerza que está apareciendo en Colombia, que es la aspiración de meter las grandes políticas en las políticas de la OECD. Políticas salariales, de pensiones, tributarias, toda una serie de elementos
que ahora se vuelve en verdad porque resulta que vino una misión y dijo que para la OECD sería muy importante que nosotros nos ajustáramos en nuestra economía y macroeconomía a las directrices de ese organismo internacional, que son las directrices de conveniencias de negocios de las multinacionales, de las grandes potencias del mundo. Y donde está escrito que el camino del desarrollo de nuestros pueblos sea ajustarse a las pautas que tienen ya en una estructura global hegemónica y que conducen a situaciones como la de Grecia o España. Entonces, por eso vemos que habría que comenzar por decir que los marcos conceptuales de ese plan no van en la dirección precisamente de la construcción de paz. Ahora vemos cosas, por ejemplo, que nos muestran que eso no es ningún plan. Es una colección de artículos que responden a grupos de interés. Cada artículo. En cada parte se ve el pliego de peticiones presentado por los grandes intereses. Por ejemplo, en el artículo 48, de lo que aquí ya se ha mencionado mucho, se habla de la declaratoria de interés público y de privilegios especiales al trámite de proyectos de interés nacional y estratégico, PINES. Esos macroproyectos son los destinatarios de recursos para infraestructura en su cadena de valor, es decir, en inversiones estatales sin retorno, pero también de las normas de flexibilización. Entonces, bajo la figura de declaratoria de interés público van a entrar todas las obras de infraestructura, políticos, planes agroindustriales, forestales, mineroenergéticos. Y además, ¿a quién le dan la potestad eso? El gobierno asume eso, son facultades extraordinarias del presidente. El presidente califica, declara de interés público, PINES. Inmediatamente, eso es no se llama locomotora, se llama la aplanadora. Es una nueva figura que se han inventado. Entonces, se ha hablado aquí del Código Minero. Está la reforma del Código Minero. Una reforma del Código Minero. Resulta que en este momento tenemos efectivamente una coyuntura de dificultades por los precios, la caída de los precios del petróleo y del carbón, y en general de materias primas. Hay un crecimiento proyectado muy lento de las economías europeas, de Estados Unidos, aunque algunos dicen que repunten, pero de todas maneras lento, y de la economía china. Entonces, para ajustarse a eso, entonces introducen varias figuras. Por ejemplo, la figura del subcontrato de formalización, el artículo 18 del proyecto, que ya se ha hablado. Que decía aquí el representante de Castillo que era establecer un sistema feudal de los grandes detentadores de los títulos mineros. Es una manera de pasar por encima del pequeño minero y de la minería de subsistencia supremamente grave, que complementa artículos del plan de desarrollo anterior que no se pudieron aplicar, que decían que todo pequeño minero o todo minero no formalizado, si no tenía título en un plazo que dieron, no podía vender sus productos, y que el quien se los comprara estaba en la ilegalidad. Pues no lo pudieron aplicar. Entonces, como eso no lo pudieron aplicar, ahora están estableciendo este esquema, y es de titular todas las tierras donde están los predios, donde está la pequeña minería, la minería de subsistencia, y obligar a una formalización forzada como subordinados de la gran titulación. Entonces, eso, así meten una serie de disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales. El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Licencias asumen la autoridad ambiental. No el Ministerio del Medio Ambiente, en general la autoridad ambiental queda subordinada a las necesidades de la llamada eficiencia de trámites y competitividad, que no es más que aplicar el criterio de que cuando no es cara es sello. Cuando teníamos bonanza en mineroenergética había que agilizar todo porque se nos iban los inversionistas. Y ahora que tenemos bajanza,
entonces también hay que acelerar todo porque pierden mucho los inversionistas. Y esto es coherente con la estructura del plan. Los verdaderos ejes del plan, aquí se ha dicho, son infraestructura, mineroenergéticos, agroindustria, y a eso se le suma ahora la cuestión del crecimiento verde. No, la infraestructura está relacionada con los macroproyectos mineroenergéticos y agroindustriales. ¿Y qué significa cuando, por ejemplo, un tren, una línea férrea, como el Expreso del Sol, se le entrega para el uso exclusivo o prioritario de una empresa agroexportadora o mineroenergética? Significa que el Estado coloca inversiones del Estado al servicio de la cadena de valor del inversionista privado sin ser socio y sin tener retorno. Es una forma de subsidio. Es una manera de entregarle bienes públicos al sector privado. Y es lo mismo el crecimiento verde. Yo creo que ese tema del crecimiento verde hay que discutirlo a fondo, porque detrás del crecimiento verde también lo que hay son negocios. El negocio del carbón, el negocio de entregar zonas de reserva de protección ambiental para que eso se maneje sin gente, pero sí con cierta gente. Las que a título de hacer protección ambiental tienen el monopolio del usufructo de bienes para la investigación en la biodiversidad, agregándole que las patentes, la propiedad intelectual sobre esas investigaciones, según un artículo del proyecto, el gobierno se lo regala a los privados. Entonces, hay un libro que se llama Revelar se vende. Lo verde también vende. Es decir, una cooptación de ciertos conceptos por un discurso para un desarrollo que realmente es poco democrático. Rápidamente menciono lo siguiente para rematar. Bueno, rematar no debe decir en este recinto. Nos queda como feo, ¿no es cierto? Terminar tampoco está bien, para ir culminando el discurso. Si tomamos los temas de la agenda de La Habana, resulta que tampoco es cierto que hayan peluqueado completamente y que no se traten los temas de La Habana. Ya aquí se mostró en el tema de tierra suficientemente, han intervenido varios, se han mostrado cómo allí sí hay una orientación. ¿Qué es lo que no aparece? La política para la economía campesina, para la economía familiar. Solamente hay una frase donde hablan de los subsidios. Además, con una trampa que yo quiero llamar la atención aquí al representante, a los representantes, que se llama la unidad agrícola familiar. La unidad agrícola familiar es una trampa. Porque a título de decir que se establece el tope para subsidios, el tope para propiedad, lo que se hace es condenar al campesino a una tenencia de tierra que apenas da para la subsistencia, que es la unidad, además con las medidas que hay, lo que se asigna, transformado en ingresos y en plata para capitalización, de eso no vive nadie. La unidad es el límite de la línea de pobreza, así lo definen. Los 2 salarios mínimos de ingreso como remuneración y los 2 salarios mínimos para acumular, incluso los 3, como ha propuesto el CINEP, son insuficientes. Entonces, allí incluso eso, y lo demás es lo que aquí se ha señalado. Y yo quisiera destacar el tema de la política de drogas, el numeral 5 de la parte de seguridad. En la política de drogas, de nuevo allí, hay una parte positiva de una política de descriminalización como intención, pero esos son propósitos, incluso lo quitaron del articulado. Vamos a ver, allí hay un gran problema. ¿Qué sí quedan las fumigaciones? Y quedan unas estadísticas absurdas que no las enumero en aras de la brevedad. Entonces, saltándome las 7 páginas que tengo aquí sobre víctimas, llego a la frase final que resume: la paz en lo relativo a la solución negociada o a la construcción de paz desde la equidad no es un real pilar en este proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Debería acordarse que a la firma del acuerdo final
se hará un nuevo plan de desarrollo y los acuerdos de paz en las mesas de negociación se declaran como la primera utilidad pública e interés social en esta década y por lo tanto que su aplicación y territorialidad serán prioritarios ante cualquier reforma o proyecto de inversión. Muchas gracias.